Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que cada día te trae toda la actualidad de la agricultura almeriense aquí en Radio Marcador Almería. Ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá lo estén haciendo en radiomarcadoralmería.com, la página web donde tienen ustedes la emisión online, o quizá lo estén haciendo desde nuestros podcasts, nuestras redes sociales de FH Almería Radio, donde tienen ustedes todos los programas para poder oírlos cuando quieran, tanto en YouTube como en Spotify. Hoy es viernes 14 de febrero, día de San Valentín, y vamos a hacer un programa especial dedicado al clima, ya que el programa de hoy va a constar de dos entrevistas. La primera de ellas va a ser con David Cutillas de AMETSE. Ellos son la Asociación de Meteorólogos del Sureste. Nos va a contar un poco, qué es lo que hacen desde AMETSE, cómo funciona esa red de sensores y de pluviómetros que tienen a lo largo de la provincia, y también vamos a aprovechar para preguntarle un poco, que nos ponga en contexto y que nos permita profundizar en esa información meteorológica que damos día a día y saber un poco qué es lo que nos está contando la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a tener después una entrevista con Emilio Galdeano. Él es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Almería y ayer dio una charla en la sede de la UNED, de la Universidad a Distancia, una charla llamada Por una visión no antropocéntrica del fenómeno del clima, del calentamiento global al cambio climático. Bueno, pues lo vamos a tener aquí, vamos a tener tiempo de hablar con él sobre ese asunto, de profundizar en el tema, de hacerles muchas preguntas y que también nos cuente un poco, pues eso, de qué va la charla y por qué está motivada. Todo eso y mucho más lo van a tener aquí en Radio Marcador Almería. Nosotros hacemos ahora una pausa y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. En sandía, Rickzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rickzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rickzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rickzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Viernes 14 de febrero. Celebra el amor en un ambiente inigualable. La Mala Pécora Almerimar. Ven y enamórate de la música en directo de Manu Martínez. Disfruta de nuestro menú especial de San Valentín. Empieza la revolución. La Mala Pécora 2025 Almerimar, donde se cocina la magia. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 14 de febrero de 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,56 y un último de 5,33. Los guisantes han tenido un primer corte de 4,36 y un último de 3,46. Pasamos a las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 7,10 y un último de 5,54. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 5,94 y un último de 5,44. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 8,04 y un último de 6,10. La Rastra ha tenido un primer corte de 12,86 y un último de 8,04. La Estrique ha tenido un primer corte de 5,56 y un último de 4,36. La Emerite ha tenido un primer corte de 6,36 y un último de 5,78. Pasamos a los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,20. El español ha tenido un primer corte de 1,96 y un último de 1,75. El Almería ha tenido un primer corte de 1,66 y un último de 1,54. Pasamos a los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 0,60 y un último de 0,44. El gordo ha tenido un primer corte de 0,51 y un último de 0,37. El blanco ha tenido un único corte, 0,80. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 0,83. La larga ha tenido un primer corte de 0,56 y un último de 0,38. Vamos ahora con los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,72. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,57. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,66. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,78 y un último de 0,68. Y por último, los pimientos, empezando por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,09 y un último de 1,69. El italiano rojo ha empezado en 2,30 y ha terminado en 1,08. El lamuyo verde, un primer corte de 1,79 y un último de 1,41. El lamuyo rojo ha tenido un primer corte de 1,87 y un último de 1,60. El California verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,54. Y por último, el pimiento California rojo, que ha tenido un primer corte de 1,90 y un último de 1,66. No, perdón, el último, el California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,05 y un último de 1,71. Ahora sí, esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 14 de febrero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Saben bien los oyentes que nosotros dedicamos todos los días una sección a hablar de la información que nos deja la Agencia Estatal de Meteorología, hablar en general del clima, de meteorología, porque consideramos que es algo importante para la agricultura. Hoy queremos profundizar un poco más en este asunto y tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a David Cutillas de AMETSE. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. AMETSE es la Asociación Meteorológica del Sureste. Nosotros hemos acudido a vuestra información algunas veces. Tenéis una red de sensores, ¿no?, que para el tema de la lluvia y de diferentes fenómenos climáticos da una información muy interesante. Antes de nada, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en AMETSE. Bueno, en AMETSE sobre todo somos una asociación de aficionados, una asociación sin ánimo de lucro, y bueno, lo que nos une a todos es la pasión por la meteorología. Sí, estamos en Almería, el peor sitio que puedes tener para que te guste la meteorología, pero eso se lleva y ya está. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es el peor sitio? Porque no llueve. Pero cuando llueve, vosotros tenéis un mapa muy detallado de cuánto, cuándo, ¿no? Sí, los datos que nos facilitan las estaciones, que suelen estar colocados en puntos estratégicos,
Son desde precipitación, pasando por humedad, viento, dirección del viento, incluso radiación solar. Lo tenemos todo. Entonces, con eso, intensidad de precipitación, que eso también es muy importante, y con esos datos dentro de la web se unen y se pueden visitar, son 5 minutos, es decir, se accede a la red AMS y los datos que se presentan ahí son una antigüedad de 5 minutos. Pues nosotros lo hacemos y animamos a todos los oyentes a que cuando quieran saber un poco más o quieran profundizar un poco más en las precipitaciones puedan meterse en la página web de AMETSE o en sus redes sociales, porque vosotros además trabajáis colaborando con diferentes instituciones como ayuntamientos para colocar estos sensores, ¿verdad? Sí, colaboramos con ayuntamientos mediante acuerdo de colaboración con ellos. También somos colaboradores con la Agencia Estatal de Meteorología, con AEMET, con redes de Murcia, con redes de Valencia, es decir, estamos ampliados por todos lados. La EMET también es la fuente que nosotros utilizamos para ver cada día el riesgo de incendios y también pues ese parte meteorológico. Y quería hacerte algunas preguntas. La primera es sobre el riesgo de incendios. Yo aquí pues pongo riesgo de incendios AEMET Almería, ¿no? Y veo un mapa interactivo donde me va saliendo coloreado por zonas, ya sea bajo, moderado, alto, muy alto, extremo. Y también me da la opción de ir viendo días posteriores, aunque luego, cuando llega el día, puede cambiar la información respecto a la previsión. Yo quería saber un poco cuáles son los factores que determinan ese riesgo de incendios. Ese riesgo de incendio, la mayoría de las veces viene predeterminado por la humedad que hay, la humedad relativa que hay en el ambiente y por la dirección de la que viene el viento. Es decir, si son vientos foenizados, vientos que han pasado por tierra, han perdido su carga de humedad y se han calentado, el riesgo de incendio sube. Si por el contrario son vientos que vienen de mar a tierra, son vientos muy húmedos y el riesgo obviamente baja o es nulo. ¿Y cómo más o menos se calcula el riesgo de incendios que puede haber en días posteriores? A ver, nosotros con la sequía que hay, el ambiente está muy seco. Y si lleva, no sé, una semana, 2 semanas, 3 semanas sin llover y se meten esos vientos, cualquier llama que hay, con la intensidad que tengan los vientos, se prende. No hay más. Hay humedad relativa muy baja y eso es cerilla. Quería también preguntarte por más o menos en qué épocas del año podemos esperar que haya más riesgo de incendios. Supongo que en verano. Pero, por ejemplo, aquí en Almería, los inviernos tampoco es que sean extremadamente húmedos, no llueve mucho, sin embargo, sí que yo he visto una bajada muy notable en el riesgo de incendios. Pues por la humedad, o sea, el invierno y las horas de sol, independientemente de una cosa y de otra. Es decir, los vientos que soplan en verano tienen unos determinados grados, los vientos que soplan en invierno son más fríos. Vengan de donde vengan, pierdan la carga higrométrica que pierdan, es muy difícil que en invierno se prenda fuego, porque hay humedad por la noche, si no la hay, el ambiente está frío, el suelo está frío entre comillas, y entonces es complicado. ¿Se puede producir? Claro, sí, salta un chispazo de lo que sea, y si abajo no tiene agua o no tiene suelo húmedo, se prende, pero son fácilmente extinguibles. Bueno, nosotros el riesgo de incendios lo damos porque está prohibido hacer quemas agrícolas a partir de riesgo alto o muy alto. Supongo que por esto que me estás contando, ¿no? Sí, eso, sí es sobre todo eso. Con ambiente seco, si tú prendes fuego, lo más seguro es que si sopla viento se propague. Quería preguntarte también por la otra información que siempre sacamos de la Agencia Estatal de Meteorología, es el parte meteorológico convencional, por así decirlo, hilando también con lo de antes, con el riesgo de incendios, que yo me preguntaba cómo se calcula de un día para otro, de una semana para otra, no más o menos así como persona del mundo de la climatología. ¿Cómo se prevén, por ejemplo, la temperatura que va a hacer el jueves que viene, o si el jueves que viene va a estar más o menos nublado? Esos son modelos meteorológicos. El europeo, o sea, el AEMET basa sus predicciones en un modelo que se llama el europeo. European Center Meteorology, algo de eso. Entonces, hay dos que son los principales, que son el GFS, que es el que nosotros comúnmente llamamos como el americano, y el EW que es el europeo. AEMET basa sus predicciones en el europeo. Casi nunca coinciden uno con el otro. Entonces, depende de lo que ese modelo matemático, la probabilidad que tenga o lo que vea, mediante su sondeo, mediante toda esa historia, son las probabilidades que tiene. De todas formas, prevenir en Almería algo a 2 días o 3 días, si es viento, da seguro.
Si es sol, da seguro. Si es lluvia, es imposible. Ajá. Yo siempre he escuchado que en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología lo más fiable es la temperatura, que suele encajar mucho más que la lluvia y todo eso, que también según las zonas. ¿Esto no es tan así? A ver, sí es fácil, son modelos matemáticos, entonces con las ondas esas se sabe. Son grado arriba, grado abajo, es fácil. O sea, si viene una hora de frío ya sabes que el tope puede ser menos 10, bueno, pues probablemente te quede menos 8 o te quede menos 12. Son décimos, o sea, son grados aceptables. Es muy fácil, la temperatura no es tan difícil, porque por viento, por humedad, por toda esa historia, por la componente del propio viento se sabe la temperatura, es fácil de predecir. Uh-huh. Bueno, hay un tema que a mí me causa muchas dudas, porque aquí la Agencia Estatal de Meteorología lo que nos viene a poner es un porcentaje de probabilidad, pone probabilidad de precipitación. Y por ejemplo, para el martes que viene da 30%, para el miércoles 45%. Entonces yo entiendo que si, por ejemplo, en Almería tenemos un 30% de probabilidad de lluvia, eso es prácticamente que no va a llover, pero ¿qué significa esa probabilidad? Pues solo los modelos matemáticos, es decir, el modelo meteorológico, por sus sondeos, meten diferentes variables, entonces las líneas que siguen esas variables generan lluvia, generan probabilidad de lluvia, más alta o más baja, pero la generan. Entonces, si la genera, tienen la obligación de decirlo. Un 30% no llueve, un 40% no llueve, un 50% no llueve, un 100% no llueve. O sea, yo qué sé, es complicado. Son predicciones que tienen que hacer, pero llevamos un par de años, sobre todo nosotros los grupos de meteorología lo estamos viendo, que llevamos un par de años que es que no hay pantalones de atinar. El pasado temporal que hubo en la Dana, sí, que afectó al Ejido y a Dalí y todo eso, la previsión no era eso fue una supercélula lo que se formó, una supercélula embebida, vamos, un bicharraco. Se juntaron varios elementos que en principio no se daban, se daba una situación por los modelos meteorológicos de 60-70 litros en la zona del poniente. 60-70 litros caídos a lo mejor en un plazo de 3, 4, 5 horas. Yo, por ejemplo, que vivo en Vícar, cayó 1 litro. En el Ejido y en Dalía, sí, caerían 15 o 20, pero no fue nada. O sea, es que ni siquiera a 24 horas son capaces de dar con la tecla. Uh-huh. Las danas sí, de presión aislada a niveles altos son muy, muy difíciles de modelizar. Es que es imposible. Porque cualquier cambio de 5, 10, bueno, de 50, 100 kilómetros, te hace que en un sitio donde te iban a caer 50 litros te caigan 2, y en un sitio donde no se esperaba lluvia te puedan caer 100. Es lo que tenemos. Entonces, en tu opinión, cuál es la mejor manera de aproximarse a los datos, como por ejemplo pueden ser la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología? La ves y la miras, te van a dar una idea de lo que hay. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la web, en la red Meteo Sureste, hay muchas estaciones en las que le hemos puesto, si se baja un poquito, tiene un poco de información, y nosotros mismos ofrecemos datos a 5 días de la propia AEMET. La mayoría de las veces esos datos se cumplen. Es decir, si AEMET prevé nubes, probablemente haya nubes. Si AEMET prevé sol, probablemente haya sol. Si AEMET prevé lluvia, probablemente no llueva. Uh-huh. Bueno, pues tengo que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. No sé si hay algo que se haya quedado en el tintero y que queráis comentar. Yo sé que desde AMETSE, por ejemplo, pues estáis bastante en contra de que los temas que son científicos, como puede ser este de la climatología, se politice. Sí, yo también estoy muy en contra. Una cosa son las habas y otra cosa son las... No se puede mezclar churras con merinas. Es decir, la meteorología es una ciencia que es diferente a la política. Son datos. Y si te avisan de algo es porque ese algo puede pasar. Ya está, la probabilidad, pues bueno, siempre puede haber errores, pero tu obligación, si ves algo que es complicado, tu obligación es avisarlo. Estoy hablando respecto de Valencia. Uh-huh. Lo de Valencia ha sido, no sé si puedo añadirlo. Sí, claro. Ha sido algo fuera de madre. Es decir, esas cosas se producen cada X tiempo. No sé si recordará el 73 por aquí por Almería. Bueno, en el 73 pasó algo parecido en la zona de Granada y lo que es el Valle de las Mazoras. Son situaciones que se dan cada X años. Tiene un periodo de retorno de a lo mejor 50 o 100 años. Volverá a pasar. Aquí en Almería volverá a caer una gorda. En el Valle de los Filabres volverá, porque tienen periodos de recurrencia muy largos, pero no es nada que no haya pasado ya. Lo que pasa es que si juntamos la urbanización, si juntamos con que nos creemos que no va a llover, pues sería lo que se ha liado. De todas formas fue especial. Nosotros hemos estado analizándolo desde AMESE y ha sido especial. O sea, las circunstancias, se juntó el hambre con las ganas de comer y con un plato de comida.
Pues de nuevo te agradezco que hayas estado con nosotros, David Cutilla de AMETSE, de la Asociación Meteorológica del Sureste. Vamos a seguir con un ojo puesto en vuestras redes y muchísimas gracias. Sí, como antes que habíamos hablado de los incendios, aquí desde Almería ya son varias las veces que hemos estado colaborando con los agentes forestales, porque cuando se produce algún tipo de incendio suelen visitar la web para ver la componente de ese viento. Decía, ya nos lo han dicho varios que están también contentos en ese sentido con la asociación y que nos agradece ese trabajo, porque a ellos les ayuda. Es decir, esa información que nosotros les facilitamos con las estaciones, aparte de todas las variables que hemos dicho aquí, te da componente. Ese componente les puede permitir a ellos atacar de una manera u otra el incendio en caso de que se produzca. Pues muchas gracias. A usted. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para nuestra entrevista del día. Y es una entrevista que viene al hilo de que ayer tuvimos la suerte de poder acudir a una charla que organizaba Acción por Almería en el edificio de la Universidad de la UNED, de la Universidad a Distancia, en la Plaza de la Administración Vieja. Y es una charla llamada Por una visión no antropocéntrica del fenómeno del clima, del calentamiento global al cambio climático. Es una charla que, estuvo al cargo del doctor Emilio Galdeano Gómez, catedrático de la UAL. Él es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Almería y ha tenido la gran amabilidad de acudir a nuestros micrófonos a comentar un poco el contenido de la charla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Bueno, tengo que agradecerte lo primero que hayas venido. También quería agradecerte que, se hablase así, ¿no? De esos temas con tanta libertad como se hizo ayer. Ayer se vinieron a hablar de cosas que, a mi parecer, no son tampoco grandes arcanos, ¿no? Se vino a decir una serie de cosas que para mí incluso son a veces casi de perogrullo, pero en alguna ocasión sí que parecía que estábamos ahí en una misa negra, ¿verdad? ¿Por qué puede ocurrir esto? Sí, porque yo creo que hay una información bastante sesgada de lo que es el clima, el fenómeno del clima, y se ha orientado en los últimos años hacia, parece una dirección única, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Que el clima depende del ser humano, el clima es algo que depende mucho de la contaminación ambiental, por ejemplo, que haga el ser humano. Y siempre que vemos algo por internet relativo al clima, aparece ese mensaje de las Naciones Unidas, de algunos medios que dicen que el cambio climático está provocado por el hombre como consecuencia de la contaminación, la quema de combustibles fósiles, pero el clima es algo más complejo, es algo que depende posiblemente de decenas de factores. Se conocen algunos de ellos muy, muy relevantes, unos más investigados que otros, y luego la interacción entre esos factores que inciden en los cambios climáticos, pues hacen que sea muy difícil de precisar qué parte puede corresponder a cada uno de ellos. Y en su conjunto, tenemos ahí una amalgama de elementos que además se están investigando día a día, constantemente se están conociendo cosas nuevas sobre los distintos factores, y evidentemente que tenemos que tener en cuenta la cuestión antropocéntrica, ¿no? Como se dice, ¿no? La contaminación del hombre, de los gases emitidos por el hombre, porque se habla mucho de los gases, aunque no se habla tanto de los residuos materiales, que quizás sea el problema más a corto o medio plazo. Y tenemos también, en esa misa negra que comentaba, el tema de la Agenda 2030, la Unión Europea, las Naciones Unidas, diversos organismos que están
dirigidos, parece, en una única dirección. Y parece que debatir un poco de estas cuestiones pues es algo como decir negacionista, eres insolidario, tal. Entonces, bueno, a veces resulta muy complicado el debate cuando deberíamos estar debatiendo, ¿no?, constantemente sobre determinados temas, ¿no? Sí, eso sobre todo es el punto en el que estamos más de acuerdo. Cualquier debate va a llegar a buen puerto si se puede realizar, si se puede debatir. Si ya directamente se veta a la persona por no seguir el canon, pues es imposible que haya debate. Vamos a tener tiempo de repasar algunos de los puntos que me parecieron más interesantes de la charla. Antes me gustaría empezar con el disclaimer, porque además fue una parte de la charla, ¿no?, en el que dijiste, a ver, cambio climático hay. Y evidencias de que el CO2 puede afectar al clima también las hay. Otra cosa es que no podamos hablar de todo lo otro que hay, pero esas dos cosas, a ver, las haylas. Exactamente. Cambio climático ha habido y seguirá habiendo. De hecho, bueno, vemos que todos los días, aunque sea con pequeña intensidad, todos los días cambia el clima. Tenemos diferencias en toda la Tierra, de la latitud norte a la latitud ecuatorial y la latitud sur, diferencias tremendas. En el desierto, por ejemplo, hay 40 grados de diferencia entre el día y la noche. Es decir, y se producen cambios climáticos estacionales, se producen cambios climáticos a lo largo de los años, de decenas de años, de cientos de años, y lo que vimos ayer fue que hay evoluciones, hay variabilidades en el tema del clima, y por tanto nadie discute que haya cambio climático o cambios climáticos constantemente. Ahora, bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, llevamos un periodo de cierta subida de las temperaturas, con una variabilidad también importante en lo que son las lluvias, un alargamiento, acortamiento de determinadas estaciones, y bueno, pues llevamos un periodo de esta forma, pero anteriormente, en décadas pasadas, por ejemplo, de la mitad de los años 40 hasta finales de los 70, tuvimos un periodo quizás de descenso de temperatura. Anteriormente tuvimos otro periodo más caluroso, etcétera. Es decir, cambio climático existe. Ahora lo que tenemos que determinar cuáles son los factores y si realmente muchas de las medidas que estamos tomando, que esa es mi preocupación, ¿no?, que incluso pueden ser contraproducentes para tener más resiliencia, tener más adaptación o poder enfrentarnos más o mejor a esos cambios climáticos, ¿no?, que nos pueden venir, ya sea de frío, ya sea de calor, lo que tengamos. Uh-huh. Bueno, esto es un punto muy importante, ¿no?, el de la incidencia del CO2 en ese cambio climático. Dentro de la charla pudimos ver algunos ejemplos de esa incidencia, de que esa incidencia existe. Por ejemplo, veíamos cómo había aumentado la vegetación en países como la India o China, que ahora mismo tienen las mayores cifras de emisiones de CO2. La pregunta es si, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas, que también hay grandes emisiones de CO2. Creo que ponía un ejemplo de unas emisiones que expulsaban la misma cantidad que en toda la revolución industrial, ¿no? O sea, el CO2 no solo viene de las fábricas de China y de la India y de Europa, etcétera, de Estados Unidos, sino que también viene de los volcanes. Exactamente. Es decir, la intensidad del vulcanismo es uno de los fenómenos que mencioné y que han sido protagonistas en distintos periodos. Y, por ejemplo, ¿no?, mencioné el caso de que a principios del siglo XX solamente 2 erupciones volcánicas habían expulsado más gases de efecto invernadero, ¿no?, como se denomina en estos momentos, que toda la revolución industrial, ¿no?, hasta ese momento, ¿no?, que había provocado el hombre. Y bueno, pueden provocar en determinados momentos calentamiento, en otros se ha visto que han provocado enfriamiento porque no dejan pasar la luz del sol,
y bueno, pues el hombre está contribuyendo efectivamente, como digo, a la contaminación, pero quizá desde mi punto de vista es preocupante la contaminación de residuos sólidos y bueno, está contribuyendo también con esos gases, con esa lo que se denomina actualmente como huella de carbono, CO2, pero estamos viendo que el porcentaje, ¿no?, que estamos manejando es relativamente pequeño, ¿no? Es minúsculo, porque la atmósfera, digamos que la mayor parte es nitrógeno o N2, oxígeno, argón, y luego hay un pequeño porcentaje de CO2, que estamos hablando del entre el 0,03 y el 0,04% de todos los gases que hay en la atmósfera. Entonces, las variaciones que ha provocado el hombre en ese porcentaje, podemos estar hablando de un 20%. Luego existe, de forma natural, una absorción de ese CO2, principalmente por parte de las plantas, es el alimento principal de las plantas. Y bueno, ponía el ejemplo de China e India, porque precisamente son los países que más están contaminando, ¿no? Están contaminando con gases, con CO2 actualmente, y sin embargo ha aumentado la masa verde, no solamente en China e India, sino que se estima que en los últimos 20 años la masa verde ha aumentado un 15%, ¿no?, a nivel mundial. Y bueno, ¿cuáles son los factores? Bueno, por un lado, que es el principal alimento de las plantas, se han hecho algunas reforestaciones en determinadas zonas, pero sobre todo lo que más ha contribuido ha sido el desarrollo de la agricultura, precisamente, algo que se está atacando mucho aquí en la Unión Europea y en España, se está atacando la agricultura. China ha conseguido llenar o está llenando de masa verde toda la parte central de China, que era muy desértica, gracias a que está trasladando muchos recursos hídricos que tiene el sur, que es más lluvioso, tiene más recursos hídricos, y lo está trasladando al norte y está intensificando la agricultura, y eso está contribuyendo a que haya más masa verde, a su vez absorbe más CO2, es decir, están haciendo quizás lo contrario que están haciendo aquí en la Unión Europea, ¿no? Están diciendo restauración de la naturaleza, tenemos que ayudar a la agricultura, la ganadería, y claro, esa restauración de la naturaleza a veces resulta un poco absurda, ¿no? E incluso no sé, es un poco contradictoria, ¿no? Están quitando hectáreas de olivos para poner paneles solares, por ejemplo, por parte de la energética, o se destruye infraestructuras, como vimos ayer, ¿no? Muchos pantanos, muchas presas que son reservorios de agua y que luego no van a permitir regadío y que luego, bueno, pueden tener otras consecuencias peores, ¿no? Como lo que hemos visto, ¿no?, recientemente con el desastre de Valencia. Sobre el tema de la restauración de la naturaleza, me lo guardo para una pregunta posterior, pero sí que ahora quería hablar de otro tema, porque yo he intentado también documentarme sobre este tema del cambio climático. Aquí he traído el libro de Michael Shellenberger, que No hay apocalipsis, que se lo recomiendo a la audiencia. Es uno de tantos, hay muchos. Si intentamos quitar todo el relleno y todo lo que hay y nos vamos a lo que yo creo que son los argumentos nucleares, el argumento a favor de los activistas que, vamos a decir, anticambio climático, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el argumento nuclear es que hay una molécula de CO2 en el ambiente, que eso es la prueba fundamental de que el ser humano es el que está afectando en el clima. Pero si nos vamos a los argumentos contrarios, hay algunos que son de peso enormes. Por ejemplo, todos esos cambios climáticos que están documentados en épocas como, por ejemplo, vimos ayer la época romana, etcétera. Yo siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Troya, ¿no? La famosa ciudad que hoy en día está bajo el agua. Y ha habido 10 Troyas diferentes y hoy en día están todas bajo el agua. Entonces, ahí no había CO2. O sea, que cambio climático tiene que haber sin CO2 sí o sí, porque está documentado. Efectivamente. De hecho, bueno, las variaciones del CO2, no sé, han sido a lo largo de la historia, o lo que han podido determinar los investigadores, es que ha variado entre el 0,03% y el 0,07% cuando ha habido mayor cantidad de CO2. Y evidentemente
Ha habido muchos cambios climáticos a lo largo de los 4.500 millones de años que tiene de historia la Tierra, que se estima que tiene de historia la Tierra. Como bien dice, el Mediterráneo se ha llenado, se ha vaciado, se ha vuelto a llenar, han aumentado los niveles del mar, han bajado. Es decir, tenemos un constante cambio, ¿no? Yo mencioné ayer numerosos factores. El tema de la evolución de las manchas solares, las tormentas solares. El propio eje de la Tierra, con que se mueva un poco, ya cambia totalmente todo. Pequeños cambios en el eje de rotación de la Tierra, en la traslación de la Tierra, las corrientes en chorro en la troposfera, las corrientes marinas, la tectónica de placas, el metabolismo biológico de determinadas bacterias, las mareas atmosféricas que se están produciendo por encima de la troposfera, los ciclos lunares cada 19 años. Es decir, tenemos una serie de factores que aisladamente de por sí podrían incidir en el cambio climático, pero es que si lo aunamos todos juntos, hemos mencionado anteriormente también el vulcanismo junto con otros factores, pues puede tener una incidencia tremenda, ¿no? Como ya se vio, ¿no? En la Tierra bola de nieve, un periodo de glaciación tremendo, ¿no? Durante millones de años, y vimos también a lo largo de los últimos 2000 años, que hay más referencias, hay más datos, cómo ha ido cambiando, ¿no? En el caso de Europa ha ido cambiando el clima y la temperatura, ¿no? Desde óptimos climáticos, época romana, una época también óptima en el periodo medieval, después tuvimos la pequeña edad de hielo en el medievo, posteriormente llegamos a cambios también a lo largo del siglo XX, importantes. Y claro, el tema es que el CO2, vale, es un factor que puede incidir, la huella de carbono que está promoviendo el hombre, o digamos generando el hombre, pero lógicamente tenemos que tener la mente abierta en este sentido y ver que hay numerosos factores. Y claro, ver si las medidas que estamos tomando, las políticas que nos vienen, ¿no? en este sentido, son las más adecuadas para mantener un bienestar y un bienestar sobre todo ante ese frío o ese calor que nos pueda venir, ¿no? en un futuro. Y como decía, yo pongo también de ejemplo, como tú decías, no había contaminación del hombre en ese periodo, en estos 2000 años, la mayoría del periodo de los 2000 años que mencioné ayer, pero por ejemplo, ¿no? Se tiene referencia, se tiene certeza de que el Sáhara, por ejemplo, era un vergel, ¿no? Hace, pues no sé, 10.000 años. Era un vergel, había ríos, había lagos, era prácticamente una selva, ¿no? Y de pronto, bueno, pues a lo largo de cientos de años se convierte en un desierto, el mayor desierto del mundo. ¿Qué contaminación del hombre había ahí, ¿no? ¿Qué contaminación de CO2? Pongo también el ejemplo, ¿no? En otras latitudes, por ejemplo, la civilización maya, ¿no? En América. Pues se estima, se está investigando de que la caída de esa civilización fue como consecuencia de periodos prolongados de sequía, cierto calentamiento. ¿Qué contaminación del hombre había en ese momento? O la civilización Jemer en el sudeste asiático, ¿no? Porque ayer nos centramos en Europa, en el sudeste asiático. Bueno, pues se está estudiando que resulta que también, ¿no? Hubo unos periodos de calentamiento en esa zona, sequía, se perdían cosechas y se vino abajo. Ahí tampoco había un calentamiento, o por mencionar, ¿no? El óptimo climático en la época romana. ¿Qué gases de efecto invernadero había en ese momento, ¿no? Me gustaría hacer ahora una pregunta apelando a su condición de catedrático de Economía Aplicada. Vamos a coger los argumentos contrarios, ¿no? Vamos a decir que efectivamente hay un cambio climático antropocénico o, como muchas veces se dice, que no es que el cambio climático sea antropocénico, sino la aceleración de este, ¿no? Entonces nos vamos a los modelos que ha habido, a lo mejor podemos decir 1 grado, 2 grados en 100 años, vamos a comprar ese argumento. ¿Qué rentaría más? ¿Iniciar un proceso de empobrecimiento para intentar evitar la subida de 1 o 2 grados en 100 años? ¿O adaptar la economía
a eso? Lógicamente, adaptar la economía. Es decir, cuando uno espera, pues no sé, una tormenta o que no vas a poder salir a la calle, espera una situación de ventisca o de excesivo calor que no te apetece salir al supermercado. Bueno, pues lo que haces, si estás previendo eso, lo que haces es llenar el frigorífico y asegurar tu casa, es decir, prepararte para lo que venga. Entonces lo que hay que hacer es intentar mejorar nuestro bienestar, nuestra infraestructura, nuestras tecnologías para lo que venga, ya sea frío, ya sea calor, ¿no? Entonces, cuanto más pobres seamos, evidentemente, menos preparados vamos a estar para eso. Lo que se dice mucho, ¿qué ha salvado más árboles? ¿El pendrive o el empurecimiento, ¿no? Realmente el pendrive ha salvado muchos más árboles y viene a raíz de la tecnología, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuando decimos, es que un ordenador, fíjate, tiene mucha huella de carbono, ¿no? Eso... los países ricos están utilizando ordenadores, inteligencia artificial. Bueno, pero es que el ordenador, por ejemplo, te permite en un invernadero ahorrar agua, o te permite utilizar más eficientemente determinados fertilizantes, o te permite, hacer una programación de las plantaciones en función de la lluvia, la menos lluvia. Es decir, lo que tenemos que poner la tecnología que existe y que se está desarrollando a nuestro servicio, ¿no? Es como comentábamos ayer, es decir, ¿por qué no se pone más empeño en lugar de prohibir, ¿no? Poner reglamentaciones, ciudades de 15 minutos, que si pasto verde? ¿Por qué no se pone más empeño en mejorar la eficiencia o desarrollar la innovación de determinados elementos, ¿no? Como por ejemplo la reutilización? Las empresas pues que no pueden desarrollar su tecnología, no pueden expandirse, las empresas de reciclaje, por ejemplo, que tenemos en la zona, y ellos nos lo comentan porque están asfixiadas, ¿no? Que tanto burocracia, tantas limitaciones administrativas, tanta regulación, tantos impuestos también, y parte de esos impuestos son impuestos medioambientales, pues no se pueden desarrollar. ¿O por qué no desarrollamos la innovación para mejorar el aprovechamiento, ¿no? Ya tanto que se habla de las renovables, para aprovechar, ¿no? la energía renovable, porque no tenemos acumuladores suficientes, ¿no? Podríamos, en lugar de en 3 hectáreas de paneles solares, con una sola hectárea, pero teniendo acumuladores suficientes, pues sería seguramente mucho más eficiente, ¿no? el aprovechar esa energía. O, ¿por qué no?, aprovechar el CO2. Ahora se está viendo, por ejemplo, dice, bueno, es que el CO2, con la energía solar, las plantas lo aprovechan y lo convierten en energía. Dice, hostia, ¿y por qué nosotros no podemos también aprovechar, ¿no? Si las plantas lo hacen, y los humanos que somos tan listos, ¿no? Que somos tan antropocéntricos, ¿por qué no podemos aprovechar ese tipo de cosas? Entonces, tenemos que enriquecernos tanto para asegurar nuestra infraestructura, nuestro suministro de alimentos, nuestro bienestar en general, y enriquecernos tecnológicamente y a través de la innovación y la creatividad, ¿no? Que es lo que nos puede mejorar realmente. Yo decía al principio de la entrevista que lo fundamental con estos temas, más allá que al final unos tengamos una opinión y otros tengamos otra, me consta que ayer en la charla pues había gente de opiniones dispares, pero lo importante es hablar del tema. Y hago referencia a un capítulo de ese libro, el de Michael Schellenberger, porque es un capítulo en el que él se dedica a investigar de dónde viene la financiación, y descubre que la gente que son activistas a favor del cambio climático están financiados por empresas de energías renovables, y la gente que tiene discursos en contra del cambio climático están financiados por empresas que tienen combustibles fósiles. Entonces al final hacemos un pan como una torta. Sí, totalmente. Ahí hay un poco teoría, ¿no? Teoría de la conspiración, en el sentido de que, las Naciones Unidas, ¿no? Que es la que está promoviendo la agenda y todo esto, ¿no?
Es decir, hay una guerra evidentemente entre empresas porque la ONU pues actualmente pues ha dejado de ser ese organismo supranacional, imparcial. La ONU pues está financiada en más de un 50% por determinadas empresas, determinados intereses, claro, y ahí pues bueno, pues entramos en esas contradicciones, ¿no? Hay muchas subvenciones a favor de grupos ecologistas, de potenciar las renovables. Hay mucho dinero en juego y bueno, pues de que viven muchos grupos ecologistas, no quiero decir todos, pero muchos pues viven de subvenciones, y cuanto más insisten en determinadas cosas, pues seguramente más dinero van a recibir. Yo hablaba ayer de esta idea del antropoceno, ¿no? Es decir, que van a seguir insistiendo porque eso mueve mucho dinero, ¿no? Es decir, que la comunidad científica consiga que esta era se llame antropoceno y tal, pues es un logro para los grupos ecologistas y tal, para determinados tipos de empresas, y es algo evidente. Luego tenemos por otro lado, ¿no?, el tema de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que la mayor parte de la financiación ya son farmacéuticas, no son los estados, ¿no? Entonces hay muchos intereses en juego. Al final, en muchos casos se trata, pues eso, de dinero, de poder y de tratar de mover a la población en un sentido y en otro. No quiere decir que todo sea así, ¿no? Porque, bueno, pues afortunadamente, pues habrá siempre alguna idea buena y, bueno, pues propuestas muy interesantes, pero está claro que al final los intereses, el poder, el dinero, pues están moviendo este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Vamos a encarar ya la recta final de esta entrevista. Hay un par de preguntas más que no me gustaría que se quedasen fuera. La primera es esa que hemos pospuesto antes sobre la restauración de la naturaleza. Hay de todo, ¿no? Hay gente que lo hace, que lo dice, que lo promueve desde el conocimiento, desde la buena fe, desde el ecologismo incluso. Pero yo sí es verdad que de un tiempo a esta parte he detectado una cierta religiosidad, ¿no? Un cierto paganismo, ¿no? Como si volviésemos a la madre Gea o la naturaleza que sustituyese, ¿no?, al dios monoteísta, ¿no? Y parece que, incluso lo decía un asistente a la charla ayer, ¿no?, que en cualquier cosa mala que nos pase ya decimos, nos estamos cargando el planeta. Oiga, se estará cargando el planeta el que ha firmado a poner 10 fábricas de carbón. En España, en la India o en China. Yo no me estoy cargando ningún planeta. ¿Tú crees que se está teniendo un cariz religioso todo este tema? Sí, bueno, aquí se está llevando, en este caso, hasta el límite, ¿no? Hasta el límite. Y el problema es que se está llevando de forma, pienso, muy irracional y forma muy, muy subjetiva. Es decir, proponer que para restaurar la naturaleza tenemos que eliminar para 2030 un 20% toda la agricultura y ganadería, y para 2045 el 80% de toda la agricultura y ganadería, eso, vamos, para enfrentarnos, como hemos dicho, ante posibles cambios climáticos, ¿no?, que puedan venir, es decir, no tener una seguridad en el suministro de esos productos básicos, de alimentos, ¿no? No tener seguridad, depender encima de terceros. Y bueno, la cuestión es que esto de restaurar la naturaleza es tan subjetivo como, pues no sé, el que le guste un equipo de fútbol determinado y a otra persona que le gusta otro, ¿no? Es tan subjetivo como esto. Porque claro, dice, bueno, sí, vamos a volver a la naturaleza, como si el hombre, por ejemplo, no formara parte de esa naturaleza, porque es lo que hay que pensar, que el hombre también forma parte de esa naturaleza, ¿no? Pero hay que volver a la naturaleza, nosotros tenemos que apartarnos de la naturaleza y dejar la naturaleza libre, ¿no?, que circule libremente, que se desarrolle como quiera, y el principal problema pues es la agricultura, la ganadería, las construcciones que tiene el hombre, y sobre todo en las zonas rurales, ¿no?, esas presas y estas cosas, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo se va a restaurar la naturaleza? ¿Como estaba hace 50 años? ¿Como estaba
hace 100 años, 300 años, antes de empezar la revolución industrial? ¿Cómo queremos restaurar esa naturaleza? Y luego dices, bueno, vamos a quitar aquí este campo de cultivo para que la hierba crezca libremente y tal. Dice, bueno, pero es que este campo de cultivo por lo menos está produciendo alimentos, además absorbe CO2, ¿no sería más rentable o sería más eficiente en términos de restauración de la naturaleza, eliminar tu chalet que tienes a la afuera de la ciudad, von der Leyen, tienes tu chalet de 2 hectáreas y tal, con piscina? Eso lo podríamos quitar porque es una construcción además muy reciente. Si queremos restaurar la naturaleza años atrás, igual llevas 20 años con ese chaletazo, ¿no? Y tal. No sería más apropiado, ¿no? Porque esta gente también ocurre otra cosa, ¿no? Supongo que la mayoría vivirán en ciudades y claro, restauración de la naturaleza en el campo, en el mundo rural. La ciudad es... No, la ciudad, tal. O sea, todas las medidas se toman a nivel de campo, a nivel de zonas rurales. Dices, bueno, pero si al final son las ciudades, ¿no?, los principales focos de contaminación y de destrucción de la naturaleza. Entonces, esto es totalmente subjetivo, irracional y bueno, a mí me parece aberrante, ¿no?, en muchos sentidos. Algo que también se explica en ese libro es que muchas veces esa naturaleza que se quiera restaurar también está creada por el hombre, porque todas esas praderas y todo eso que vemos ha sido creado por el hombre en la prehistoria. Última pregunta. Me pareció escuchar ayer en la charla que lo que te había motivado a hacer este asunto era ver un poco las consecuencias del último desastre en Valencia, de la Dana, que bueno, yo creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que tanto antes, durante y después ha sido un completo desastre, pero también a veces caemos en el peligro de decir, bueno, es que esto es porque hemos cabreado la naturaleza, esto es el cambio climático, ¿no? Y de alguna forma sí también estamos quitándonos responsabilidad de encima, porque si hay una especie invasora que está taponando el río, eso no es el cambio climático, eso es la dejación del hombre. Si hay, por ejemplo, el presidente de la comunidad, ¿no?, el Carlos Mazón, que está a por uva, eso no es el cambio climático, eso es el hombre. Si hay un problema a la hora de avisar, eso es el hombre. Si hay construcción en sitios donde no tenía que haber, eso es el hombre. Se ponía de ejemplo un IKEA que había visto que era terreno inundable y hizo como una especie de doble suelo y ese no se inundó. Ese IKEA es inmune al cambio climático. Sí, bueno, fue un poco lo que comentamos ayer también, ¿no? Trasladar la culpa a los ciudadanos de todos estos problemas, ¿no? Como comenté ayer una anécdota, ¿no? Me decía un colega, no, es que esta gente no tenía que estar ahí, no tenía que tener esas explotaciones, esos cultivos en esa zona, no tenían que estar, básicamente viviendo ahí. Y entonces dices, bueno, pues prácticamente toda la cuenca mediterránea, ¿no? De las Ramblas de Barcelona hasta las Ramblas de Almería, Málaga, porque lo que tenemos es una orografía de Rambla. Y los asentamientos humanos han estado ahí desde los íberos, los griegos, los cartagineses, los romanos, que ya comenté que este divulgador científico, este ingeniero civil, ya comenta que había determinadas infraestructuras romanas para paliar los efectos, ¿no?, de esas inundaciones. Y parece como si, por un lado, como bien dice, hemos cabreado a la naturaleza, pero es que si miramos todas las inundaciones que ha habido, solamente mirando los últimos 500 años, o si quieres 200 años o 100 años que ha habido en toda la cuenca mediterránea, pues vemos que es algo no de ahora, sino que llevamos cientos, miles de años con estos problemas. Entonces, lo que hay que hacer es acometer infraestructuras, desarrollar la tecnología suficiente, como bien dice ese IKEA, ¿no?, que tal, bueno, está inundable, tal, vamos a hacer, o vamos a poner aquí una presa, o vamos a poner aquí un muro para que no llegue a estas viviendas. Y lo curioso es que, como decía este ingeniero civil, en los años 80 ya se hicieron planes de infraestructuras para
prevenir estos problemas. En el año 2004 había un plan muy ambicioso a nivel nacional y bastante desarrollado técnicamente, y ningún gobierno de 2004, es decir, 20 años, sin hacer absolutamente nada. Una cuestión que podría haber salvado estas vidas, ¿no? Entonces, como yo decía, ¿no? Es la excusa perfecta para los políticos. Es decir, por un lado, no, la culpa es de los ciudadanos porque no son muy contaminantes, la naturaleza se le ha revelado a los ciudadanos porque son los que contaminan. Porque se comen un entrecot de vez en cuando, ¿no? Sí, claro. Están en el sitio que no tienen que estar, no han pagado suficientes impuestos y bueno, como es algo externo, fuerza de la naturaleza, bueno, pues nosotros hacemos lo posible, ¿no? Nosotros intentamos establecer regulaciones, sobre todo eso, regulaciones, pero infraestructura ninguna y protección a la ciudadanía ninguna. Entonces es echar siempre balones fuera y echarle, al final la culpa es de los ciudadanos, es decir, si hay problemas de vivienda es por los ciudadanos, si hay problemas de contaminación es por de este tipo, ¿no? Catástrofes de este tipo que pueden estar relacionadas con la contaminación es por los ciudadanos. Como tú bien dices, ¿no? Si los ríos no están limpios es por culpa de los ciudadanos, es decir, ellos están ahí un poco como floreros y bueno, al final tienen la excusa siempre del clima o de esto o del otro, ¿no? Pues Emilio Galdeano Gómez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Almería, muchísimas gracias por haber venido a contarnos un poco el contenido de esa charla por una visión no antropocéntrica del fenómeno del clima. No sé si esta charla se va a repetir en algún momento. Pues estaría encantado de charlar sobre este tema porque creo que hace falta mucho debate, ¿no? En esta línea hace falta mucho debate, y al igual que en otros temas, ¿no? Que actualmente, como decía ayer, compramos la idea en bloque, ¿no? Y si te sale un poquito de alguna idea, bueno, pues ya eres de lo peor, ¿no? Hay que ahora son paquetes de ideas, ¿no? En lugar de discutir de una idea, no, hay que discutir en paquete, ¿no? De esta idea, y eso es lo que nos está llevando un poco a esta polarización, ¿no? Que tenemos en la sociedad. Pues muchísimas gracias por abrir el debate. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que se haga. Muchas gracias por la invitación. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Hasta aquí el programa especial de hoy. Les recordamos que pueden escuchar todos nuestros programas en las redes sociales de FH Almería Radio. Tienen toda la información sobre precios y actualidad agrícola en fhalmería.com y el lunes volveremos a escucharnos. Se despide Luis Aracho, hasta la semana que viene.